El proceso para formar el canon de las llamadas escrituras griego-cristianas o Nuevo Testamento tomó varios siglos para ser determinado y cerrado. Jesús y sus seguidores durante los primeros siglos de nuestra era no tenían un canon cerrado. No tenían lo que actualmente se llama la Biblia. Nota aclarativa. La palabra Biblia se deriva de la palabra griega, biblio. Esta palabra griega es usada en la Septuaginta para señalar a lo que en hebreo se le llama un rollo, libro, individual, y no a una colección de libros en un solo volumen. Por ejemplo, Ezequiel 2 versículo 9 dice, «Y miré, y he aquí una mano me fue enviada, y en ella había un rollo de libro». Rollo, en hebreo, megeia. En griego, kefalis. Libro, en hebreo, sefe, cifra. En griego, biblio. Las diferentes asambleas, eclesias, de aquella época disponían de ciertos escritos específicos para su comunidad, cartas que fueron dirigidas a cada una de ellas. Después se circulaban y fueron apareciendo al pasar del tiempo. Parece que también disponían de algunas copias de la traducción del hebreo al griego llamada Septuaginta. Por otro lado, los judíos disponían de ciertos rollos en hebreo independientes, también llamados libros, pero que no se encontraban en un canon. Ejemplo, Lucas 4 versículo 17. Le dieron el rollo, griego, biblio, del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Lo desenrolló, griego, anaptuso, que significa abrió, para desenrollar. La Biblia, como un compendio, no existía para los cristianos de aquel tiempo. Se llegó a denominar canon bíblico a la lista de libros que fueron aceptados por la Iglesia Católica y, más tarde, por otras confesiones cristianas. Lo llamaron el texto supuestamente sagrado de inspiración divina. Actualmente la Iglesia Católica reconoce 27 escritos para lo que llaman Nuevo Testamento. Respecto al canon, la Iglesia Católica es como una madre para todas las religiones y organizaciones que han aceptado dicho arreglo de libros cristianos. El Concilio de Hipona de la Iglesia Católica, reunido en el año 393, fue en el que se decidió el canon o lista oficial de los libros que integran la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, según la lista que había sido propuesta en el Sínodo de la Odisea, 363, y por el Papa Dámaso en el año 382. El Concilio de Cartago, o también llamado Concilio III de Cartago, patrocinado por la Iglesia Católica en el año 397, ratificó el canon bíblico del AT y del NT del Concilio de Hipona. La traducción al latín llamada la Vulgata Latina junto con los sínodos de Cartago del año 397 y 419 sellaron el canon por un periodo de más de unos 1000 años hasta la llegada del Renacimiento y la Reforma. Cuando llegó el Renacimiento y la libertad que aportó dicho movimiento, algunos autores pusieron en duda la validez de ciertos escritos del canon. Así, en la traducción de 1522, una edición conocida como la Biblia de Septiembre, Lutero colocó la Epístola a los Hebreos, la Epístola de Santiago, la Epístola de Judas y el Apocalipsis en un apéndice al final de la Biblia, fuera de la numeración de los otros libros,
indicando así su duda sobre la supuesta inspiración de las mismas. Debido a ello, algunas Biblias luteranas más tarde removieron dichos escritos de sus páginas. Estas disputas contra la tradición llevaron a que finalmente el Concilio de Trento, entre los años 1545 y 1563, definiera el canon como uno de los dogmas definitivos de la Iglesia Católica. Todas las religiones cristianas occidentales, sin importar su denominación, sus doctrinas y creencias, al aceptar el canon católico del NT, todas esas organizaciones religiosas, sea que lo quieran reconocer o no, son verdaderas hijas de su madre, la Iglesia Católica. Sí, protestantes, evangelistas, bautistas, pentecostales, anglicanos, adventistas, mileritas y todas las organizaciones derivadas de ellas, como los Testigos de Jehová, tienen la Biblia, con los mismos libros en el Nuevo Testamento que los católicos. Ninguna de las religiones occidentales ha aceptado los cambios de Lutero para esta parte del canon, aun denominándose protestantes o luteranos. Así pues, todas esas religiones se encuentran en una posición contradictoria, reconocen el canon establecido por la Iglesia Católica para el Nuevo Testamento, los 27 libros ya mencionados. La contradictoria se extiende aún más que eso. Aceptan la autoridad de la Iglesia Católica sobre el NT, pero afirman que esa Iglesia es falsa y corrupta. ¿Continuarás dejándote manipular o te librarás de las falsedades de todas las religiones? ¿Usarás apropiadamente tu raciocinio y tu libertad, o seguirás siendo un esclavo de la religión? El libro de Enoc, un Enoc, no está incluido en el canon de la Biblia occidental. Enoc es un libro intertestamentario, es decir, escrito durante el periodo entre los dos testamentos. Enoc no fue incluido en el canon de la Biblia occidental. Sin embargo, forma parte del canon de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, pero no es reconocido como canónico, inspirado por Dios, por las demás iglesias llamadas cristianas, a pesar de haber sido encontrado en algunos de los códices de la Septuaginta, Códice Vaticano y Papiros Chasterberry. Incluso los judíos etíopes lo incluyen en la Tanaj, a diferencia de los demás judíos actuales, que lo excluyen. Enoc es un texto religioso apocalíptico hebreo, atribuido por la tradición a Enoc, el bisabuelo de Noé. La realidad parece ser que, más bien, fue compuesto durante el periodo apocalíptico judío entre 300 antes de la S y el principio del primer siglo de nuestra era. Si deseas más información puedes encontrar un enlace en la descripción. El libro de Enoc no es parte del canon de la Biblia establecido por la Iglesia Católica. Aparentemente, solo supuestos libros de inspiración divina han sido incluidos en ese canon. Si eso es cierto, entonces existe una gran controversia bien contundente al respecto. Expliquemos. En el canon de la Biblia actual de Occidente se incluye como, supuestamente, inspirada por Dios la carta de Judas.
Sin embargo, Judas cita con exactitud algo escrito en el libro de Enoc. De esa manera, algo no inspirado es convertido en algo inspirado. ¿Puedes ver la incongruencia? Analiza los siguientes dos textos. Judas 1, 14-15 de estos también profetizó Enoc, en la séptima generación desde Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos, para ejecutar juicio sobre todos, y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad, que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Ahora compara. Enoc 1:9, y he aquí. Él viene con 10,000 de sus santos para ejecutar juicio sobre todos, y para destruir a todos los impíos, y para convencer a toda carne de todas las obras de su impiedad que impíamente han hecho, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han dicho contra él. Razonamiento. Si está escrito en Enoc, no es de inspiración divina, pero si el mismo y exacto texto o pasaje está escrito en la carta de Judas, entonces sí es parte del canon y sí es de inspiración divina. Este razonamiento derriba la afirmación eclesiástica de que el canon solo contiene los dichos de inspiración divina. ¿Seguirás dejando que la Iglesia Católica o cualquiera de sus hijas te roben tu facultad de raciocinio y discernimiento y tu libertad espiritual?